¿Quién lo dijo? Es el título del mensaje del día de hoy. Seguramente es una pregunta que te habrás hecho en más de una oportunidad o te la han formulado también. Un fenómeno que vemos hoy en día es que cada vez vemos más fácil el acceso a la información. Podríamos decir que estamos rodeados de sobreinformación de distintos tipos. Esto influenciado por el avance en todos los aspectos. Hoy por hoy tenemos herramientas que antes no teníamos, como son el acceso a Internet, a portales de información, redes sociales, que hacen que la información llegue a nosotros de una manera mucho más rápida y eficiente. Otro factor que vemos es que distintas personas, muchas de ellas sin ningún tipo de preparación, sin una formación sólida, exponen sobre diversos temas como economía, familia, relaciones dentro del matrimonio, crianza de hijos, relaciones interpersonales, etc. Es decir, todos opinan y quieren opinar y marcar tendencia. Pero qué importante es que tengamos en cuenta esto, que debemos darnos cuenta que hay un riesgo al cual estamos expuestos y muchas veces no consideramos. Y es que tanto aquellos que exponen sobre diversos temas como los que toman información, estamos subestimando el impacto que se genera dentro de la sociedad, sobre terceros o sobre nuestra propia persona. Seguramente vos en tu lugar donde te movés, donde te desempeñás, ves y experimentás esto mismo que yo noto. Te puedo contar de mi experiencia en el trato con muchas personas a diario, es que al ingreso a una consulta médica plantean el problema, la situación que tienen, pero a la vez casi te plantean una solución basada en lo que han leído, lo que han dicho, lo que han recibido a través de distintos medios. Y es ahí es cuando tantas veces uno pregunta, ¿pero quién te dijo? ¿Quién te informó? ¿Quién te orientó sobre este tema, sobre esta situación? Hoy en día es muy importante no solo saber escuchar, sino aún más importante es saber decir, darnos cuenta quién dice las cosas, el por qué las dice o las transmite y de qué corazón salen. Es decir, es fundamental para nosotros como personas no solo escuchar la voz de Dios, sino también poder escuchar a las personas correctas, saber interpretar las cosas que recibimos, saber por sobre todas las cosas discernir de qué corazón salen esas palabras. Por eso hoy te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién prestás tu atención? Porque si te la pasás escuchando a toda persona que se te cruza por el camino, o si estás muy permeable a cualquier tipo de información, seguramente, muy probablemente suceda esto de que los distintos pensamientos, caminos del hombre te alejen de la persona de Dios. Tenemos que ser conscientes que todo lo que nos rodea de un modo u otro influencia nuestras vidas, o al menos intenta crear una mirada sobre las cosas que vivimos. Entonces, hoy es tiempo de prestar atención a quién escuchás, cuáles son las palabras que guían tu vida en este tiempo. Sabés que hay una relación directa entre lo que hay en el corazón del hombre y sus palabras. En Lucas capítulo 6, versículo 45, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es muy importante prestar atención a esto. ¿Quién lo dijo? ¿Qué consejos tenés en cuenta? ¿Tus decisiones de vida están basadas en principios firmes, bíblicos, o te gusta guiarte por tendencias, por modas, por estilos de vida que intentan
alejarte del plan de Dios para tu vida. Hoy en día, en un mundo tan complejo, globalizado y veloz, donde una persona expresa algo en un punto del planeta y esa misma información se replica hacia miles y millones de personas, entre ellos nosotros incluidos, tenemos que tener en cuenta esto. Las palabras que decimos, las palabras que recibimos y revisar por sobre todas las cosas nuestro corazón, que no solo es receptor de cosas, sino también es donde se generan los pensamientos, donde se generan nuestras palabras, en definitiva, donde se gesta una actitud, una conducta de vida hacia los demás. La palabra de Dios describe a David, al rey David, con un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer en 2 Samuel capítulo 6, versículos 12 al 23, este relato que dice así: en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel le llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de David que él había preparado y allí le instalaron y luego David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres. Repartió pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Después de esto, todos regresaron a sus casas. Fíjate lo que pasó en los siguientes versículos. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro y le reprochó: «¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel exhibiéndose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales?» David respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. ¿Sabés que el arca del Señor significaba la presencia misma de Dios? Y el arca estuvo durante 3 meses en la casa de Obed-edom. Y esos 3 meses fueron los mejores en la vida de esta persona. Dios bendijo en gran manera su vida. Pero fíjate que este relato describe muy bien distintas situaciones que se han dado. Por un lado, el pueblo, David a la cabeza, con gran alegría, con entusiasmo, con gratitud a Dios, y por otro lado, Mical, hija de Saúl, quien a la vez era la esposa de David. Ella tomó otra actitud. A Mical
le importó más la persona de la gente que la presencia de Dios representada en el arca. A Mical le importó más el qué dirán, lo que opinaba la gente, cómo eran los ojos de la gente delante de David y no tanto la opinión de Dios. A Mical le importó algo totalmente distinto a lo cual David apuntaba. Y el problema es que cuando más te importa la opinión de la gente que la de Dios, suceden cosas que lo vemos en esta misma historia. En primer término, cuando vos ponés tus ojos en una opinión humana y no en la de Dios o en el consejo bíblico, le quitás el precio a lo valioso. Cuando vos te desenfocás de lo que Dios quiere para tu vida, despreciás, menospreciás y le quitás el precio a lo que vale realmente. El versículo 16 dice que sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl se asomó a la ventana y cuando vio que el rey de David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Fíjate vos que ella no era una mujer más del pueblo, ella era justamente la mujer, la esposa de David, y describe este sentimiento que ella tuvo hacia el rey de desprecio y de un profundo desprecio. Acá dice que Mical sintió este sentimiento hacia él, quizás un sentimiento que ella pudo haber evitado, no sabemos, quizás un sentimiento que a lo largo del tiempo fue gestando en su corazón. Tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que la presencia de Dios estaba en ese lugar y Mical lo despreció. Ella sintió menosprecio por algo valioso. Sabes que tus parámetros de lo valioso en la vida cambian cuando te importa más la opinión de la gente. Dejás de valorar lo que realmente Dios quiere que valores, dejás de amar la presencia de Dios y sentís un desprecio por lo que realmente sería importante que ames, celebres, como la presencia de Dios en tu vida. David amaba la presencia de Dios. David amaba celebrar a un Dios vivo, a un Dios que lo había salvado en miles de situaciones difíciles. Y para Mical ese era un motivo de desprecio. Cuando te importa más la opinión de la gente que la opinión de Dios, despreciás lo eterno y valorás lo pasajero. Y sabes qué sucede en esas situaciones, comenzás a buscar, porque necesitas satisfacer tu corazón. Buscás por un lado, por otro, y en la gran mayoría de casos son factores superficiales que te llegan a ofrecer una paz, pero transitoria, te dan una alegría, pero que no es el gozo verdadero que viene del Señor. Buscás y ocupás tu tiempo, tus pensamientos, tus relaciones, tus conversaciones incluso, ya no son tan profundas, sino son totalmente transitorias, vanas y superficiales. Y lo superficial termina muchas veces gobernando nuestros objetivos de vida. Y ya no tomás decisiones conforme al plan de Dios, que sabemos que es perfecto, ese plan que Dios ideó para cada uno de manera personal. Tantas veces el ritmo de vida tan acelerado que vivimos hasta nos lleva a olvidarnos que hay un Dios, que existe un Dios, que creó todo, el cielo, la tierra, que te creó a vos. Y ese mismo Dios tuvo un objetivo al pensar en tu persona. Y hasta tantas veces olvidamos que somos hijos de Dios y que un día tomamos una decisión firme de seguirlo, pero no solamente de seguirlo, sino también de serle fiel, de servirle.
Entonces tus deseos ya no son los deseos de Dios, sino de lo que cautivó tu corazón. Y hasta que no lográs conseguir aquello que tanto deseas y anhelás, no parás. Esta historia nos enseña que cuando te importa más la opinión de la gente que la opinión de Dios, en segundo término sucede esto: normalizás lo extraordinario. Hacemos común algo que es maravilloso, que es Dios mismo en nuestras vidas, que es Dios actuando, que es Dios pensando de manera personal en cada uno de nosotros. El versículo 20 dice que cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical salió al encuentro y le reprochó y le dijo: «Qué distinguido se ha visto el rey de Israel, exhibiéndose, como ya lo leímos, como un cualquiera en presencia del pueblo, de las esclavas, de los oficiales». Mical trató al rey de Israel como un hombre cualquiera, como uno más del pueblo. Ella menospreció al hombre que Dios definió con un corazón conforme al corazón de Dios como una más, como una persona más de la multitud. Ella normalizó como a uno más aquel hombre que había sido puesto por Dios para gobernar el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque que un rey, que una persona distinguida tenga esa actitud frente al pueblo, entre las personas, y no se mantenga una posición o postura distante, es de distinguir, es para celebrar, es para reconocer. Y esto es lo extraordinario que tuvo también David en esta misma situación. Se mantuvo al nivel del pueblo, celebró con el pueblo, porque esa celebración no era un festejo cualquiera, era nada más y nada menos que la presencia de Dios en medio de ellos. Y esto era algo extraordinario. Y sabés que Mical no solo desestimó, sino que menospreció, despreció. En medio de esa situación, de ese desprecio, David, lejos de importarle el qué dirán, o aún cómo le quedaba esa vestidura, ese efod que describe la palabra, sin importarle el entorno, como tantas veces nos sucede a nosotros, que pensamos en el qué dirán, en el qué pensarán, en el me identificarán como un hijo de Dios y me harán a un lado. Él no, él mantuvo firmes sus convicciones, sus prioridades, que era mostrar la presencia de Dios. Y esto mismo nos pasa a cada uno en lo cotidiano. Normalizamos que Dios esté en medio nuestro. No tomamos en cuenta el gran privilegio que tenemos de un Dios que nos aconseja a través de la voz de su Espíritu Santo. Cuando te importa más la opinión de la gente que la de Dios, te volvés insensible al obrar de Dios, a lo que Dios quiere hacer en tu vida, y hasta desestimamos lo que Dios puede hacer. Y decimos tantas veces: y es una reunión más, un encuentro más. Hoy quizás estoy cansado, quizás tengo otras prioridades. Mis hermanos siempre van a estar allí en la iglesia, siempre los voy a poder encontrar. Dios mismo, la presencia de Dios en medio de su iglesia. Hoy no, quizás la semana próxima sí estaré en comunión. Sabés que cada día que dejamos de compartir en la presencia de Dios son bendiciones que nos perdemos. Ese amor fraternal, esa bendición, ese poder vernos, abrazarnos, compartir, disfrutar unos con otros y desde ya de un Dios vivo y verdadero, obrando en medio de nuestras situaciones. Nos volvemos insensibles a lo que Dios quiere hacer. Y tantas veces
ya no tenemos en cuenta ni siquiera la palabra de Dios, la dejamos a un lado, el consejo. No queremos escuchar nada que venga de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos confronta con la realidad que vivimos. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Siempre queremos lograr la bendición, alcanzar la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí está parte del secreto que Dios nos revela. Acercarnos a esa palabra, acercarnos a Dios, recibir esa palabra, pero no solo quedarte con esa palabra, sino que esa palabra pueda ser el trabajo diario, continuo, cotidiano, para que podamos un día estar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, a pesar de ser débil, tengo mi vida delante tuyo, quiero amarte, quiero trabajar para ti, me pongo a disposición tuya para lograr la medida de fe que tú quieres que alcance. Pero por otro lado, tantas veces, por la influencia de los demás y por desoír el consejo de Dios, creamos entre Dios y nosotros mismos una barrera que impide el obrar de Dios en nuestras vidas. Generamos una especie de capa que genera impermeabilidad y que no permite que seamos justamente permeables a la voz de Dios, al consejo de su palabra. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque cuando vos hoy podés buscar a Dios y encontrarlo, te sentís bendecido. Es algo maravilloso, es algo, como dijimos, extraordinario. Recordá, antes de conocer a Dios, por dónde andabas, en qué situación estabas, lejos, seguramente perdido, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de cuestión resuelta. Y cuando vos llegaste a Dios y le entregaste tu corazón, tu vida cambió, tu vida dio un cambio rotundo y generó bendición a partir de ese momento. Y acá lo extraordinario no solo es que Dios en nuestra peor condición nos alcanzó, no solo es que Dios manifestó su gracia y su gloria a través de la sangre de Cristo en la cruz, sino que nosotros mismos podemos disfrutar cada día no solo de la comunión con Dios, sino de esto que también te decía, de poder estar en comunión unos con otros. Sabés que hay muchos lugares en los cuales está complicado reunirse como hijos de Dios. Sabés que hay muchos lugares, países, en los cuales no hay una libertad tal como tenemos nosotros en nuestro país, tal como lo hacemos cada domingo, cada semana. No hay libertad de culto, son cristianos que son perseguidos y nosotros acá teniendo todo a disposición para poder disfrutar de la comunión y del obrar de Dios, lo normalizamos. Normalizamos lo extraordinario de la presencia de Dios, normalizamos lo extraordinario de la comunión con nuestra iglesia. Lo extraordinario de Dios sucede únicamente cuando Él está presente en tu vida, no solo por los cambios que Él hace, por lo que Él puede operar en tu vida, sino también en tu familia, en tu entorno. Y esto extraordinario quiere que sea transmitido también hacia un mundo externo que busque y que no encuentra.
Por eso vos también podés ser portador de una voz de esperanza hacia el mundo. Tantas veces no valoramos esa voz de Dios por escuchar las voces equivocadas. Pero sabés que lo más alarmante de cuando te importa más la opinión de la gente antes que la opinión de Dios es que te volvés improductivo. Y este es el tercer punto que hoy quiero compartir con vos. Cuando vos desoís el consejo de Dios por escuchar otras voces, tu vida deja de producir en muchos aspectos y desde ya en lo prioritario, que es lo espiritual. El versículo 23 de 2 Samuel, capítulo 6, leímos allí terminando, dice la palabra que Mical murió sin tener hijos. Mical murió sin haber tenido descendencia. Sabés que para esa época el hecho de poder tener hijos era sumamente importante para la mujer. Esto definía prácticamente a una mujer. Por una cuestión cultural, para la gran mayoría de mujeres, ese era el objetivo en su vida, poder tener hijos y traer descendencia. Y Mical lo despreció. Quizás hoy por hoy, en el tiempo que vivimos, en la sociedad en la cual estamos insertos, no solo en nuestro país, sino a nivel global, hay muchas tendencias que hablan de matrimonios solos, sin hijos, incluso parejas que no tienen el deseo de tener hijos ni de criar y que deciden vivir de una forma quizás más relajada, de disfrutar, de viajar. O sea, eso hoy por hoy en muchos casos ha cambiado, pero en ese tiempo para la mujer tenía un rol fundamental. Y ella, Mical, quedó sin tener hijos. Nosotros no conocemos realmente cuál era el corazón de Mical delante de Dios. Sí sabemos que era hija de Saúl, sí sabemos que con David ella se comportó bien en muchas situaciones, aun cuando Saúl persiguió a David al punto de querer matarlo, Mical lo acompañó, lo sostuvo, le abrió caminos para que él pudiera huir de la presencia nada más y nada menos que de su padre. Pero en esta historia vemos a una Mical con un corazón duro delante de Dios, con un corazón que estaba distante de la presencia del pueblo que festejaba a un Dios vivo, a un arca que representaba la presencia misma de Dios. Sabés que no hay manera que un cristiano sea productivo si le importa más el qué dirán de los demás. No hay forma de ser productivo delante de Dios si no tomo en cuenta los consejos que me da Dios o los parámetros bíblicos. Cuando el peso mayor lo lleva una sociedad, cuando el peso mayor en mi vida lo toma un consejo de una persona que quizás con las mejores intenciones, pero no con un corazón cambiado por Dios, esos mismos consejos que, te repito, pueden ser de la mejor intención, te pueden alejar de Dios. Tenés que saber que naciste con un propósito, porque cada uno de nosotros nacimos con un propósito y ese propósito lo define Dios de manera personal para cada uno. Dios nos ha asignado una tarea a cada uno, en el lugar donde estamos, en el lugar donde nos movemos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Qué bueno saber que Dios pensó en nosotros, no solo cuando estábamos en muerte y condenados, sino antes que sucediera todo esto, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios pensó
en vos, Dios pensó en tu compañero de trabajo, Dios pensó en tu esposa, en tu esposo, Dios pensó en tus hijos, Dios pensó en tus padres con un propósito. Y ese mismo propósito es el que va a traer bendición a tu vida. Así que Dios, que es extraordinario, pensó en un plan extraordinario para nosotros. Y ojo con normalizar eso, porque es de todos los días la bendición de Dios, es de todos los días la presencia de Dios en tu vida, pero si desoímos en algún momento esa voz de Dios y oímos otras voces, corremos el riesgo de extraviarnos de la verdad. Qué gran privilegio que tenemos de ser elegidos de Dios, no solo porque Él nos rescató, nos salvó, sino también porque tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Y sabes cuál es esa responsabilidad? Que los propósitos de Dios se puedan cumplir a través de nuestras vidas. Que Dios pueda utilizarte como un canal para que puedas alcanzar a muchos que no lo conocen. Y hay muchos también principios bíblicos que debemos conocer y no pasar por alto. Y uno de ellos es la fidelidad a Dios. Debemos mantenernos fieles a Dios. Otro principio bíblico que nos va a llevar a tener buenos resultados en nuestras vidas es la obediencia a Dios. Pero ¿sabes qué? Una obediencia que vaya más allá de la percepción nuestra de las cosas que vivimos o de nuestro propio punto de vista. Obediencia más allá de todo. Nuestra parte como hijos de Dios es confiar en Dios. Nuestra parte delante de Dios es dejar todo en sus manos, actuar cuando debemos actuar, pero siempre bajo el principio bíblico de la obediencia, tal como lo hizo David, tal como lo hizo el rey de Israel en ese momento, cuando todos los ojos del pueblo estaban puestos en él, cuando su esposa también de la peor manera lo menospreció y lo criticó, él dijo: voy a glorificar a mi Dios, voy a traer gloria al nombre de Dios. Quiero que la presencia de Dios se manifieste. Esa misma presencia debemos llevarla nosotros en el lugar donde estamos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Acá Santiago nos alerta de un riesgo que podemos llegar a correr, decir: voy a la iglesia, estoy presente, comparto, escucho la palabra, tengo una necesidad real de Dios, pero no te conformes solo con que esa palabra llegue a tu corazón, que tu corazón se impregne de esa palabra viva, eficaz, como dice la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Esa misma palabra debe actuar. No te conformes con ser solamente un oidor, sino debemos ir más allá. Debemos ser hacedores de la palabra. Hay una realidad que es que cuando más te importa la opinión de la gente, no alcanzás nada de lo que Dios quiere para tu vida, porque te alejás de Dios, porque simplemente suceden cosas que hasta a veces ni las percibimos, no tenemos el discernimiento, no tenemos los sentidos tan afilados y agudos para darnos cuenta que están sucediendo cosas en nuestras vidas o en nuestro entorno que nos van alejando de Dios. Entonces, la única forma de que Dios pueda obrar, pueda actuar, pueda bendecir tu vida es cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida.
Cuando la voz de Dios está en primer lugar, prestás oído a esa voz y desoís otras voces. Los propósitos de Dios se empiezan a cumplir y vos decís, pero yo era de este modo y ahora, gracias a Dios, gloria a Dios, puedo vivir en libertad, en esa libertad que me da Dios, en esta palabra viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. ¿Lo crees? Es así. La Biblia dice que esa palabra de Dios un día fue enviada y esa misma palabra va a cumplir el propósito, el objetivo que Dios propuso para tu vida, en tu tiempo, para el tiempo que Dios disponga en tu familia, en tu iglesia, en el ámbito donde vos te movés. Sabemos que esa palabra va a ser alcanzada y va a traer fruto y fruto que perdure. Esa palabra se cumple porque fue enviada por Dios con un propósito. Y en otro pasaje dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Cuando Dios habla y nosotros obedecemos, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Cuando Dios te alcanza y vos tenés un corazón dispuesto a Dios, Dios va a lograr su propósito en ti. Por eso hoy te vuelvo a preguntar una vez más, ¿a quién escuchás? Te vuelvo a preguntar una vez más, ¿a quién estás prestando el oído? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dice Dios o lo dice una sociedad confundida, enferma, una sociedad influenciada por el pecado? ¿Quién lo dice? Te dejo esta pregunta para que la medites en tu corazón y que puedas en este tiempo que es de gracia ponerte delante de Dios, así como pongas también cada día de lo que vivís en tu vida, los problemas, las dificultades, todo para que Dios lo haga y lo transforme para bien en tu vida. Escuchá la voz de Dios, prestale oído a Él y tu vida va a ser bendecida.